Bueno, hola chicos, vamos a estar en la clase de hoy pues con algo de PHP. Vamos a generar una base de datos con una única tabla y vamos a mirar cómo hacemos desde el PHP para generar la conexión y la administración de esta base de datos a punta de código. Entonces, en la clase anterior habíamos creado este archivo que era el que nos daba el diseño del frontend para la base de datos. En este caso esta base de datos solo va a almacenar el nombre de una persona, su correo, una contraseña y tenemos también un confirmar contraseña pues ahí como para que hagamos validación de que la persona se ingresó la misma contraseña. Entonces nos vamos a ir para nuestro XAMPP. Vamos a lanzar el servidor y vamos a lanzar el administrador de bases de datos. Nos vamos a ir para una nueva pestaña. Vamos a cargar localhost. Voy a abrir projects PHP y vamos a abrir nosotros le habíamos llamado registro cliente, si no estoy mal. Entonces acá tenemos pues como nuestro formulario de ingreso para registros clientes. Vamos a crear el usuario, vamos a hacer el CRUD. Recordar que CRUD es create, read, update y delete, ¿sí o no? Entonces tenemos las 4 operaciones básicas que podemos hacer con una base de datos: crear usuario, leer usuarios, actualizar usuarios y eliminar pues como tal usuarios o cualquier otra cosa que tengamos en la base de datos. Entonces esto lo habíamos construido la clase anterior con CSS. Yo lo que hice fue crear la carpeta de CSS y poner los estilos dentro de la carpeta. Acá le cambié la ruta como tal. Entonces tenemos el index.php y tenemos la carpeta o el archivo de estilos que habíamos creado en clase. Pues no hay mayor cosa diferente ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir para el localhost, pero voy a volver a cargar el localhost, pero esta vez vamos a abrir el PHP MyAdmin y vamos a crear la base de datos. Entonces acá podemos hacerlo de varias maneras. Nos podemos venir por acá, yo ya les había explicado en clase. Le podemos poner create, le podemos crear base de datos o le damos con la interfaz gráfica y creamos una base de datos. Le decimos que sí porque tenía el SQL. Le ponemos el nombre y acá le podemos crear un nombre pues como tal la base de datos. No sé, voy a decir que esto es una base de datos que administre un negocio. Entonces, como ustedes en sus proyectos tienen varios negocios, ustedes le ponen la base de datos y el nombre del negocio. En este caso yo le voy a poner, a ver, ¿cómo le puedo poner? Pongámosle acá como si fuera Replit. Listo, le voy a poner Replit. Eso va a ser una base de datos, así se llama mi negocio. Le voy a dar crear, le decimos que con esta codificación le damos crear y la base de datos se creó. Listo, en este caso la base de datos está vacía. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de crear una tabla. En este caso pues acá aparecen pues las que ya habíamos generado en algún momento. Las que yo he creado nos sugiere como unas tablas. Yo le voy a creemos esto en español. Yo voy a llamar a esto usuarios o clientes, como lo quieran llamar. En este caso yo lo voy a llamar usuarios. Le voy a decir que va a tener 4 columnas. Cada columna pertenece al campo que tenemos: nombre, correo, aunque acá solamente necesitamos 3, porque al fin y al cabo confirmar password esto solamente es para registrar, entonces lo podemos hacer una sola vez y ya cuando la persona lo crea, él solamente va a ingresar un password. Entonces la confirmación la podemos hacer por lógica de programación. Entonces vamos a tener solamente 3 campos o 3 columnas: nombre, correo y password. Entonces le voy a decir acá, bueno, y obviamente el ID, entonces dejémoslo con 4, ¿cierto? Porque el ID es el que nos va a controlar la cantidad de registros y es la llave primaria pues como tal. Entonces dejémoslo ahí. Le decimos acá que este va a ser el ID, ¿sí o no? El ID de usuarios. Le decimos que va a ser de tipo entero. Por acá no hay que moverle mucho, por acá le podemos colocar la cantidad de datos o la longitud de valores que puede tomar. Si yo le pongo 3, no quiere decir que vaya del 1 al 3, sino que esto sería como del 0
al 999. La cantidad de dígitos es lo que indica el 3. Puede tener entre 1 y 3 dígitos, y la mayor cantidad que puede tener es pues 999. Entonces le voy a poner 3 para que vaya del 0 al 999, como pensando que vamos a tener 999 clientes o futuros clientes. Le podemos poner más, claro que sí, eso ocupa un poco más de tamaño en la base de datos, pero bueno, no importa ahora. Le decimos que esto es del tipo primario, le damos que continuar y le decimos que es autoincrementable. Listo, ahí tenemos pues como las características iniciales. No hay que mover más cosas por acá, dejamos esto así quieto. Vamos a crear la columna nombre, le vamos a decir que es de tipo varchar para que nos permita ingresar nombres. Acá le podemos poner 40 y 255, pues eso es dependiendo de la cantidad de letras que tenga. Cada uno de los 40 representa una letra. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo 40 es como si tuviera 40 unos. En este caso sería, por ejemplo, Edwin ocuparía una longitud de 5 dígitos, de 5 caracteres pues como tal. Entonces yo podría poner que si solamente voy a poner nombres de 5 letras, entonces sería de tamaño 5, pero en este caso lo voy a poner de 40, lo que quiere decir que puede la suma de los nombres con los espacios. En este caso, si yo pongo Edwin, Joan, entonces esta suma de cada carácter va a ocupar un espacio. Acá ya haríamos 1, 2, 3, 5, 6 con el espacio, 7, 8, 9, 10. Entonces el 40 lo que hace es determinar cuántas letras puede usar. Entonces ahí podemos, como es un nombre de una persona, podemos ponerle 40 o 50, pues eso no es mayor cosa, yo lo voy a dejar en 50. Y acá le vamos a decir, pues acá no le vamos a poner nada, en este caso es por si queremos dar una personalización. Acá el tipo de codificación, eso lo vamos a dejar. Y acá le vamos, de nulo, si lo chuleamos quiere decir que esto lo pueden dejar vacío, y bueno, un cliente no puede dejar vacío el nombre, hay que dejarlo como obligatorio. Él lo va a entender que es, si fuera en SQL pondría no null, y acá autoincrementable pues nada, no se mueve eso. Y ahí ya tenemos ese. Ya vamos a registrar el otro dato que es el correo. Entonces acá le vamos a poner el correo, y este correo le vamos a poner que es de tipo varchar también, y le vamos a poner una longitud pues de, digamos que la gente en vez de excede, póngale que es de 60, pues que estamos muy regalados. Entonces tenemos longitud 60, puede poner 60 caracteres alfanuméricos pues como tal. Si se quiere hacer validación de correo se podría hacer ya desde el código también como tal. Esto de acá lo dejamos quieto, y por último voy a crear la clave, ¿cierto? Bueno, y como estamos en español entonces pongámosle clave, y esta clave pues entonces la podemos dejar como varchar también, porque puede ser una combinación de letras o de números. Listo, entonces ahí tenemos pues como tal nuestra base de datos. Ya le podemos decir, acá está el gestor pues como tal, el modo de almacenamiento, ya le podemos decir que guarde. Acá si queremos previsualizar cómo estábamos haciendo nuestro SQL, nosotros podríamos copiar esto, llevarlo al SQL y ejecutarlo. Entonces acá le estamos diciendo, vea, cree una tabla dentro de la base de datos, el punto significa dentro de la base de datos replic, que se llame usuarios. Entonces va a tener un ID de tipo entero, de longitud 3, que no puede ser nulo, que va a ser autoincrementable. Listo. Por acá al final, pues acá podríamos poner primary key, pero lo hace, esta es la forma como la mejorcita, la más bonita, lo pone al final. Pone que el ID es la clave primaria. Entonces acá seguimos, nombre va a ser de tipo varchar 50, no null. Recuerden que como no chuleamos debe de permitir, o mejor dicho, no debe permitir que el usuario no ingrese el nombre. Acá creamos el correo, otro campo, bla. Entonces ahí está la previsualización. Si queremos, podríamos ir guardando nuestro script, copiamos, nos lo llevamos por un txt para saber qué es lo que hemos ido haciendo, porque SAM no almacena. Entonces acá tenemos el script y podríamos poner acá como un comentario, ¿sí o no? Podríamos crear acá como un comentario diciendo que se crea la tabla usuarios
dentro del proyecto, pues en este caso Repli, ¿cierto? Lo guardamos pues como tal el script, digámosle guardar como, acá está, yo tengo varios por ahí, voy a poner 5 y lo voy a poner que esto es Repli, y le voy a quitar esto porque esto ya sabe que la extensión es txt. Lo guardo y ahí está. Entonces podríamos ir guardando nuestro SQL. Esto nos va a servir porque si yo lo voy a ejecutar en otro computador, pues entonces ejecuto este código, control C, control V acá en SQL, lo ejecuto y él me va haciendo las debidas funciones. Entonces voy a cerrar acá, le damos guardar, le decimos, a ver, acá nos está diciendo que introduzca, claro, es que la clave no le pusimos como tal un valor, entonces le voy a poner un valor, por ejemplo, de 40, pues, aunque eso es mucho, podríamos ponerle 10 y decirle que al usuario que cree una clave entre 8 y 10 dígitos, pongámosle 15, pues, para que no peleemos por eso. Entonces, digámosle acá previsualizar, ahora sí le decimos control C, control V, porque lo teníamos malo, me lo llevo por acá, control A, no, control, a ver, ¿cómo es que es esto en español? Control E para seleccionar todo. En inglés es control A. En español es control E. Acá le decimos control G para guardar. Y minimizamos esto, le damos cerrar. Y nos vamos a guardar. Ejecutamos pues como tal y nos creó nuestra tabla. Entonces ahí está la tabla de usuarios dentro de la base de datos Repli con las columnas y su respectiva codificación, varchar, la llave primaria, ahí nos la está señalando y acá está. Entonces nosotros podríamos insertar datos, verificar pues como tal, podríamos hacer inserción de datos de varias maneras. Nosotros podríamos seleccionar pues como tal acá y decirle, bueno, yo quiero hacer modificaciones, examinar, no, yo lo que quiero es agregar datos. Entonces usted le dice acá cuántas columnas o si quiere agregar campos, bla bla bla. Si queremos irnos a ejecutar, entonces yo le voy a decir, bueno, dentro de esta base la selecciono, le doy clic y dentro de esa base SQL yo lo que puedo hacer es ejecutar código como tal. Si ya quiero mover alguno de los datos de la tabla como tal, entonces me voy y abro la base de datos, ubico la tabla, me voy por el SQL y él me trae algunas de las opciones que podemos hacer. Normalmente el CRUD, ¿sí o no? Podemos crear como tal con el insert, ¿sí o no? Podemos crear un usuario. Acá el ID lo tendríamos que quitar porque lo pusimos autoincrementable. Entonces la idea es que el mismo gestor de base de datos lo cree y por lo tanto acá el value lo podríamos quitar e ingresaríamos el nombre, el correo, clave y le ponemos los valores acá que queremos poner. Entonces como estos son de tipo varchar, si se les olvida, entonces van y abren la tabla y miran de qué tipo lo tienen, varchar, y ponen como tal el nombre de la persona, ¿sí o no? Si necesitamos hacer algún cambio, pues se puede hacer la modificación. No sé si esa password la podemos dejar de varchar o la dejamos como varchar o si la ejecutamos pues como. Entonces esta es la creación de base de datos. Ya lo que vamos a hacer es irnos para nuestro index y acá en lo que ya teníamos voy a decirle que al submit le voy a poner un name y este name va a ser submit o enviar. Pues con este nombre es con el que vamos a identificar el formulario para que nos mande los datos. Listo. Con ese nombre vamos a identificar el formulario para que mande los datos. Entonces nosotros hasta ahí, eso era lo que llevábamos, lo que teníamos. Acá lo que debemos de hacer es que, a ver, nos falta algo. En esta parte de action es donde a dónde va a mandar los datos el formulario y nos falta el método como lo va a enviar. Entonces sabemos que hay dos formas de mandar los datos y es el método get y el método post. Entonces le vamos a decir acá, la vamos a mandar por tipo post porque como son datos de usuario es mejor que no se manden por la URL, que eso sería la forma en que lo manda el get. Entonces mejor mandarlo de forma incógnita, ¿cierto? Que esa es la diferencia entre post y get. Post lo manda de forma incógnita y get lo manda por medio de la URL, que es válido. Normalmente los buscadores todo lo mandan por la URL. Si yo me meto a Google y hago una búsqueda, él hace todo por la URL. Entonces acá yo que le voy a decir, venga, mándeme los datos a esta página y la voy a mandar a esta misma. Entonces le voy a decir que él mande los datos
a index.php. Listo, lo vamos a mandar a esta misma base de datos. Entonces nosotros normalmente hemos puesto el PHP acá abajo, pero muchas veces nos encontramos que la gente usa el PHP acá arriba. No hay problema donde usen el PHP, donde lo pongan como tal para que lo envíen. Listo, no hay problema donde lo hagan. Entonces si lo ven arriba no hay inconveniente, lo podemos hacer arriba, lo podemos hacer abajo. Es más, esta vez hagámoslo arriba. Entonces abrimos PHP, ¿sí o no? Le ponemos que esto es PHP, cerramos PHP y acá le podemos decir como tal que haga lo siguiente. Podríamos hacer la validación del formulario para saber que sí está funcionando. Entonces vamos a verificar que el submit se ha sido enviado, que se ha sido presionado con lo típico, con el if, ¿cierto? Con la llave if que verifica una condición, y acá le ponemos el isset o el isset, mejor dicho, pronunciado como de buena manera. Tenemos el isset, que quiere decir que si se envió un dato, que si tiene algo. Le decimos el método con la variable global post. Le decimos que se va a mandar por método post y que lo que va a recibir es el botón submit. Vamos a verificar que el botón si haya sido oprimido. Recuerden que el nombre, bueno, acá no es submit, sino que es enviar. Recuerden que el nombre es la llave con la cual me comunico yo por PHP. Listo. Entonces ahí tenemos como tal el isset. Con este vamos a verificar que si se estén mandando datos. Creamos dos variables, o tres realmente. Creamos nombre usuario. Creamos otra variable que se llame correo usuario. Y creamos otra variable que se llame passwd, password usuario. ¿Listo? O clave, mejor dicho, porque estamos dándole duro al español. Clave de usuario. Entonces estas variables van a recibir los valores que envíe el formulario a través del método post. Entonces él va a traer esto por medio de la variable global post. ¿Listo? Recuerden esto, cuando nosotros ponemos los corchetes quiere decir que eso es un array. Es decir, que por el método post se reciben muchas informaciones y yo le debo decir qué es lo que voy a recibir. Entonces esto es un arreglo, listo. Esto es un array de información. En este caso, ¿qué información va a enviar el método post? Va a enviar el nombre, el correo, el password. Por eso yo no lo puedo dejar vacío. Yo le debo de decir específicamente de lo que hay en ese arreglo, que en este caso tiene tres cosas. Pues este de confirmar, bueno, tenemos el de confirmar clave también. Creémosla acá. Entonces vamos a tener, son cuatro cosas. Confirmar. Vamos a tener, son cuatro cosas. Entonces nosotros en ese arreglo vamos a guardar 4 elementos. Recuerden que los arreglos se enumeran desde 0, porque los computadores cuentan desde 0. Entonces si son 4 elementos va a contar 0, 1, 2 y 3. Ahí están los 4. Los humanos contamos de 1 a 4. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4. Pero en este caso no le vamos a decir la posición, sino que lo ubique por el nombre. Entonces yo le voy a decir, vea, en lo que me manda el método post, en el arreglo de información que él manda, busque algo que se llama nombre. Si lo encontrás, almacenalo en esta variable. Listo, eso es lo que le estamos diciendo. Hacemos lo mismo con las siguientes variables. Le decimos control V, le decimos lo que manda el método post, pero ya no con nombre, sino con correo. Si existe algo desde ese formulario con el nombre correo, guárdamelo acá. Hacemos lo mismo con esta otra variable y con la última. Listo. Entonces acá le vamos a decir que esto va a ser passwd y que esto va a ser el confirm. Listo, confirmar. Entonces ya tenemos los datos almacenados en algún lado. ¿Qué podemos hacer? Verificar. Siempre verificar antes de irnos de lleno. Ir verificando que las cosas sí se están haciendo. Entonces yo le voy a hacer eco. Puede ser
a todo, podemos hacerle eco a cada una de estas variables para saber que si las estamos recibiendo, ¿sí o no? Vamos a hacerle eco a cada una de estas variables, le ponemos acá que esto es correo usuario, esto es clave usuario, y que esto es confirmar clave como tal. Le hacemos eco. Ya que debemos de hacer, nos debemos de ir para nuestro localhost para el registrar, y acá recargamos la página, ¿sí o no? Para que nos guarde los cambios que tenemos en esta parte. Entonces recargamos la página. Acá yo voy a crear unos datos, pues ahí esto guarda, recuerden que las cookies y todo esto guarda datos de otros formularios que hayamos llenado. Entonces él nos trae información, si se llaman igual a los otros formularios los relaciona con nombre. Entonces me trae que en otros formularios yo en nombre he puesto Edwin y bla bla bla. Entonces vean que acá nos trae correos, voy a guardar el correo, acá voy a poner esto, ¿sí o no? Esto hay que organizarlo porque nos está dejando ver la clave. Le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, le decimos enviar, y entonces vean que nos envió los datos a la parte de arriba. ¿Por qué no lo envía arriba? Porque nosotros tenemos el PHP arriba antes de nuestra estructura HTML. Si nosotros la cortamos, control X, y la pegamos acá, control V, guardamos, recargamos, le decimos que sí, nos lo envía a la parte de abajo. Listo. Que es que está quedando pegado, claro. Acá que tendríamos que hacer, concatenarle un BR como tal, lo ponemos entre comillas, puede ser comillas simples o comillas dobles, ¿sí o no? Si lo hacemos de esta manera y recargamos, entonces él nos va a dejar el espacio. Pero ahí está la información pues que habíamos ingresado, o sea que el formulario se está operando de buena manera, está funcionando. Entonces ya tenemos la forma pues como tal de leer los campos, eso ya lo sabíamos. Ya lo que podríamos hacer es hacer la validación para verificar que la clave y el confirmar clave sean iguales. Entonces esa validación se la dejo a ustedes para que la chequen, para que la hagan. Pueden verificar que sean exactamente iguales, que si no, entonces que les haga un mensaje de error y que diga que clave y confirmar clave no son compatibles o no son correctas o no son iguales. Listo. Ahí está la parte pues como lógica de esto. Entonces hasta acá no hay nada nuevo, no hay absolutamente nada nuevo. Voy a dejar este pedazo del video hasta acá y vamos a continuar en una próxima sesión, en un próximo video. Simplemente lo voy a parar hasta acá y ya retomamos.